Fernando, ¿y tienes una reseña borgiana para mí por ahí? Sí, mira, te voy a contar algo sobre un libro que no he leído, como suelen ser estas reseñas borgianas, porque siempre estamos buscando libros raros, diferentes. Y en este caso, el libro es Las etimologías y está escrito, está escrito, está Es que es muy escrito, antiguo, es muy sí, claro. antiguo. Está escrito por San Ansovino de Rávena, que es un santo, como su propio nombre indica, que nació probablemente en el 831 y murió en el 889, siglo IX después de Cristo. Bueno, para contarte esto que te quiero contar, necesito darte una clase de historia, así que me vas a perdonar, pero voy a ser un poquito rollo al principio. Bueno, nos situamos a finales del siglo, o sea, perdón, a finales del Imperio Romano de Occidente, en torno al finales del siglo V, ¿no? O sea, después de Cristo, 471, me parece que es cuando se considera que cae Roma. En ese momento se producen, el Imperio Romano empieza a recibir muchas invasiones de pueblos del norte de Europa, germánicos, eslavos, vikingos, y estos pueblos casi destruyen por completo toda la cultura latina. Libros, bueno, los famosos papiros que estuvimos y pergaminos que estuvimos hablando en el episodio que hablamos de el universo en un junco de Irene Vallejo, pues destruyen la cultura, las estructuras sociales, incluso llegaron a destruir las obras de ingeniería. Fueron una serie de invasiones que destruyeron y casi acaban con toda la herencia del Imperio Romano, con todo lo que nos ha llegado a nosotros del Imperio Romano, estuvo a punto de desaparecer. Y no desapareció toda esa herencia cultural gracias, curiosamente, a la única estructura social o la única estructura que le sobrevivió al Imperio Romano, que fue la Iglesia, ¿no? La Iglesia se encargó de preservar gran parte de este conocimiento. Más o menos por esa época, en el siglo V, siglo VI después de Cristo, un grupo de monjes católicos irlandeses, entre los que se encuentra, por ejemplo, el famoso San Patricio, al que tanto veneran en Irlanda y en Estados Unidos, comenzaron a viajar por Europa Central y empiezan a fundar monasterios donde se construyen bibliotecas para recoger todo ese saber que las invasiones de países del norte, o sea, de pueblos del norte, estaban destruyendo. Uno de esos monjes fue San Columbano. San Columbano fundó la abadía de Bobbio, que está en el norte de Italia. De hecho, esa abadía de Bobbio es la abadía en la cual se inspira Umberto Eco para escribir la novela El nombre de la rosa, que, como sabes, está ubicada, se desarrolla la historia dentro de una abadía. En esa abadía, los monjes comenzaron a copiar libros para añadirlos a su biblioteca, como en todos, pero ellos añadían libros de todo tipo, no solo religiosos. O sea, todo lo que caía en sus manos lo copiaban y lo añadían a los fondos de la biblioteca de la abadía. Y en este contexto es donde se desarrolla la historia que te voy a contar, ¿vale? En esa abadía. Bueno, pues San Ansovino de Rávena fue un religioso nacido en Italia que llegó a ser obispo de Rávena, de ahí su apellido, su denominación. Y es curioso porque es un santo tanto para los católicos como para los ortodoxos. Las dos religiones consideran a San Ansovino de Rávena como santo. San Ansovino era un gran amante de otro libro de etimologías, que son las famosas etimologías de San Isidoro de Sevilla, que se habían escrito en el año 630. Y así que él, un par de siglos después, porque ya te he dicho que nació en torno a 830, o sea, 2 años después, más o menos, decidió actualizarlas y reescribirlas a la moda que se llevaba en ese siglo. Es curioso porque muchas veces nosotros pensamos, hablando de Edad Media, y pensamos que se escribía igual en el año 600 que en el año 900, y no es así. Entonces, la moda de los libros del año 800 o 850 era distinta del 600. Entonces, él decide copiar esas etimologías, ampliarlas, modificarlas y escribir un libro al estilo de lo que se llevaba en ese momento. El libro tuvo un éxito arrollador en la época. Evidentemente ese éxito ha ido diluyéndose con el tiempo. Y entonces, en torno al año 900, o sea, a lo mejor pues 10, 12 años después de la muerte de San Ansovino, el abad de Bobbio, de esta abadía que te he comentado, negocia con otro monasterio italiano que les presten una copia, ¿vale? Una copia del libro para copiarlo y añadirlo a sus fondos. Estas negociaciones eran muy duras porque un libro era un elemento de mucho valor, valía mucho dinero y era muy delicado y muy fácilmente destruible. Con lo cual,
el coste, te voy a dar 30 ovejas y me dejas copiar el libro, no lo sé, o 2 años de producción de queso, o te voy a dar copias de otros tantos libros y me dejas copiar este. No sé cuáles fueron los términos de la negociación, pero sí que eran negociaciones duras. El asunto es, este libro, las etimologías de San Ansovino de Rávena, llegan al monasterio de Bobbio para ellos crear, o sea, copiarlos, quedarse una copia y devolver otra vez el original al monasterio que se le había prestado. Pero hay un accidente. Pasa una cosa. ¿Qué ocurre? Al parecer, aquí esto es suposiciones de lo que han llegado los historiadores a pensar que ocurrió. Un novicio derrama tinta sobre ese libro que les habían prestado, cuando ya llevaban bastante tiempo copiado. O sea, no cuando lo reciben, sino llevan unos meses copiando. Me parece que el tiempo de copia de un libro venía a ser unos 3 meses. Cuando ya llevaban bastante libro copiado, un novicio del monasterio o un monje o quien fuera derrama tinta sobre el libro y destruye muchas páginas del interior, ¿vale? Como un borrado del disco duro. Sí, exactamente. Claro, ¿qué ocurre? Que la tinta empieza, o sea, el pergamino empieza a absorber tinta y se borra en todas las páginas. Estaba el libro, bueno, no sé si te imaginas cómo copiaban esos libros, tenían el libro abierto delante de él, iban copiando lo que ponía. Entonces, si iban muy avanzado en la copia, tendrían abierta una página central del libro y la tinta al caer se absorbería por esas páginas e iría pasando hacia las de debajo, tanto por el final como por el principio, con lo cual lo que ocurrió es que las páginas centrales estaban empapadas en tinta y las del principio y las del final no. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues el abad de Bobbio se da cuenta que es imposible. Primero, lleva muy avanzado el libro, es imposible encontrar otra copia con la cual devolver al monasterio original una copia, o sea, copiar 2 veces el libro, una para sí y otra para devolver al monasterio original, no tienen tiempo. Así que lo que hace el abad es tomar una decisión muy extraña y es quitar esas páginas mojadas de tinta, porque podían haber optado otra cosa que era rasparlas, ¿no? Raspar la tinta. Bueno, pues deciden quitar esas páginas y poner otras páginas limpias. O sea, buscan otros libros de un tamaño similar, de un formato similar, arrancas páginas que no estén usadas y se las incluyen a este libro. Y empiezan a escribir a rellenar. O sea, sustituyen páginas, ponen páginas en blanco y en vez de en vez de copiar el original que no tienen, lo que deciden es rellenar con lo que se les ocurre. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Porque digamos que si el libro estaba abierto, la parte que queda a la derecha del libro todavía no la habían copiado, con lo cual no tenían... La otra parte la podían recuperar, pero la parte que no habían copiado era irrecuperable para ellos. Uh-huh. Y entonces, pues eso, lo que deciden es hacer eso. Rellenar. O sea, saben que ese libro va de etimologías, como es los libros de etimologías iban por temas, medicina, religión, astronomía, saben en qué, me parece que están en medicina, en el libro, la parte de medicina, entonces saben que lo que les falta ahí va sobre medicina y deciden rellenar. O sea, raspan un poco para ver de qué iba el tema en las páginas que han destruido y rellenan y se inventan todo. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, pues esto se descubre porque el monasterio que había prestado el libro recibe una copia. O sea, recibe ese libro que han ellos falsificado, digamos, que han sustituido páginas, nadie lo lee y se queda ahí. Pero un historiador del siglo XX, que estudiaba a San Ansovino, descubre que esa copia de las etimologías difería muchísimo del resto de copias existentes, ¿no? Y, monta la teoría que yo te acabo de... O sea, empieza a mirar otros libros y empieza a darse cuenta de esas diferencias y que solo ocurren en esa copia. No ocurren en ninguna otra copia más del libro de San Ansovino y empieza a descubrir la razón de por lo que es. Además hay otra cosa muy curiosa en ese libro y es que normalmente los copiadores de libros, los copistas, incluían al final de los libros un colofón, ¿no? En ese colofón, digamos que lo que añadían era las circunstancias de la copia del libro. ¿Ok? Ellos decían, sí, no, pues hemos pasado mucho frío, o esto lo copiamos en verano, hizo mucho calor, o aquel año hubo muchas tormentas y el papel está muy húmedo y fue muy difícil escribir porque el papel estaba muy húmedo, no sé, ¿no? Añadían circunstancias acerca de la propia copia del libro.
En este caso, como ellos ya tenía... Este libro ya tenía el colofón hecho, porque claro, ellos lo que estaban haciendo era meter páginas en medio, pero no se resistieron a poner su propio colofón, aunque en vez de al final del libro, que por eso siempre decimos esto es el colofón a algo, en vez de al final del libro, que es lo que se solía hacer, como ellos estaban sustituyendo las páginas centrales, colaron ese colofón en las páginas centrales, ¿no? Y entonces, en esas páginas centrales, lo que hicieron fue una ofrenda al diablo, porque se dice algo así como que le ofrecen al diablo todas las erratas cometidas que ellos... A ver, si me explico. Ellos lo que le dicen al diablo es que han descubierto que tienen erratas, que no las van a corregir y que se las ofrecen al diablo como ofrenda para evitar que haya erratas que ellos no hayan descubierto. Me estoy explicando fatal, pero lo que te quiero decir es que básicamente ellos decían, bueno, sabemos que hay erratas, no las vamos a corregir, es nuestro pago al diablo para evitar que el diablo nos cuele otras erratas que no hayamos detectado. Eso es lo que te quería decir. Ajá. Porque hay un ¿Vale? diablo de las erratas, ¿o qué? ¿O Claro, cómo? ellos debieron decir, la hemos liado parda, vamos a intentar que no se líe mucho más. Entonces, bueno, sabemos que aquí nos hemos confundido, vale, tragamos con estos errores, te los damos a ti, o sea, te los ofrecemos a ti, pero por favor no nos metas ninguno más. Vete a saber si el diablo no tiró el bote de tinta. Sí, a lo mejor. Mira, te voy a poner dos ejemplos respecto a las diferencias que había entre lo que ponía originalmente en el libro y lo que ellos se inventaron, ¿vale? Ujú. Esto es lo que ponía originalmente. Están hablando en este caso de Eva, de Eva, pues de Adán y Eva. Eva se interpreta como vida, como calamidad, como ay. Vida porque fue origen del nacer, calamidad y ay porque por la prevaricación vino la causa de la muerte, que de caer vino el nombre de calamidad. Esto es lo que ponía originalmente respecto a Eva. Y ellos lo que escribieron fue, ellos sabían que hablaba de Eva porque lo que te digo, lo que hacen es, lo que se hacía con una cuchilla era rascar el pergamino, rascar la tinta superficial para ver qué ponía abajo. Lo que pasa es que no podían ver exactamente lo que ponía, podían ver palabras, podían descubrir sobre qué iba. En este caso sabían que iba sobre Eva y decidieron escribir ellos algo sobre Eva. ¿Qué escribieron? Eva fue madre y esposa de los hombres. Como madre le debemos obediencia y como esposa respeto, porque ella fue la primera pecadora, pero Adán fue el segundo, y así todos sus hijos que vagamos en este mundo hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llame ante sí. Bueno, pues decidieron cambiar un poco el tono, porque el primero, Sí. desde luego, es más crítico con Eva que el segundo. Este otro ejemplo es sobre la peste, ¿vale? Sobre la enfermedad. Curiosamente, está viene muy bien a este año. Sí. Lo que ponía originalmente es: la peste es castigo y penitencia, dolor y reparación. Si te mancha es porque no eres digno de Dios Todopoderoso, sino uno de los señalados por sus pecados. Aflígete si tus cercanos caen contagiados por la peste, pero aléjate de ellos porque Dios Santísimo los ha señalado por sus iniquidades. Bueno, pues si te pillas el coronavirus, sabes que es por tu culpa y porque eres mala persona y por tus pecados. Pero ellos cambiaron el texto y lo que dijeron fue, pero voy a ver si lo puedo ver bien. Aquí. La peste es el contagio que si uno lo coge rápidamente pasa a muchos. Se produce por el aire corrompido y se afianza penetrando en las vísceras. Y se llama pestilencia casi como pastulencia, porque como en el incendio, los cuerpos son pasto de la enfermedad. Igualmente el contagio es cotangencia. El contagio es cotangencia, porque a quien quiera que toque le mancha. Mira, pues aquí acertaron. Con lo de la pestilencia del aire y lo de la cotangencia. Y es menos culpabilizador. Exacto. Y no Al tiene nada que ver con tus contrario. pecados, exactamente. Tiene que ver con estar demasiado cerca de quien no debes. Sí. Y entonces, como podían rascar, no se inventaron palabras o no incluyeron palabras en... No, incluyeron, digamos, la definición. O sea, Ujú. la palabra definir o la palabra de la cual explicar la etimología estaba. Ellos sabían de lo que se estaba hablando. Lo que no sabían es lo que ponía o podían encontrar palabras sueltas, pero no podían encontrar el total del texto. Entonces empezaron a inventarse cosas según en ese momento se les ocurría. A mí me encanta inventarme cosas. Siempre he encontrado etimología de los pueblos y por qué se llama así este pueblo cuando iba en carretera en la península, ¿no? Pues esto era, y yo siempre me lo inventaba y me preguntaban porque yo creo que a la gente le molaban mis, mis invenciones.